Tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en este momento del día, a orillas de la medianoche, la sensibilidad tiene otro color, el tiempo es como que tiene otro tiempo, y podemos darnos un segundo para escuchar este tema que viene de por allá de 1976. La magia, el encanto, el clima. Un disco, Generación Cero, que, bueno, marcó en ese momento de la década del 70 una suerte de ruptura, de vanguardia muy bien entendida. Todo este introito para, bueno, decimos antes que nuestro país tiene en la memoria colectiva, en el patrimonio musical del tango, bandoneonistas de alto vuelo interpretativo y creativo, los dos Pedros, Lawrence, Mafia, Pichuco, Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, y quien nos visita hoy, que de por sí ya estamos entrando en una suerte de emoción, de sensibilidad especial, y está en ese estrado superlativo de la condición de bandoneonista argentino de altísima calidad. El honor de recibir al maestro Rodolfo Mederos. Rodolfo, bienvenido a la Cucha del Bobby. Salud. Muchas gracias. No sé si con tanta palabras lisonjeras me amerita que me tome un poco de vino. Yo creo que sí. Salud. Bueno, la idea es una suerte de tributo, de síntesis de vida y obra a su condición de artista popular argentino de mucha calidad, muy respetado, muy querido. Y comenzando por el principio, usted nació en el barrio Constitución de la capital federal. Ahí hubo un saltito a Entre Ríos que no entendemos muy bien. Pero le pregunto, ¿cuál fue su primera cosquilla, su primer resorte de piel respecto de este asunto del tango? Yo siempre digo que uno no sabe cómo comienzan las cosas, ¿no? Es como decir, ¿cuándo nace uno? Cuando lo llevan al registro civil, cuando anotan en la partida de nacimiento, cuando sale del vientre de la madre, cuando los padres copulan. ¿Cuándo? Es muy difícil establecer un momento de algo que nace. Yo no sé cuándo nací, la verdad. No sé tampoco cuándo, esto que me estás preguntando, cuándo esta música me preñó, la verdad. Yo creo que desde siempre. Yo creo que ya en el vientre de mi vieja yo escucharía músicas. Y escuchaba esas músicas, porque esa era la música que la gente pobre escuchaba, el tango. Entonces, me parece que esa sonoridad se acunó, me amamantó desde siempre, desde los orígenes. Después podemos poner hechos más anecdóticos, que bueno, a tal edad me tropecé con un bandoneón, a los 5 años. Hechos más anecdóticos, no por eso menos significativos, pero no es por eso, porque tropecé con un bandoneón, que me parece abracé esta música. Me parece que esta música me abrazó a mí desde siempre. El bandoneón se introdujo en mi historia también como algo cotidiano. El bandoneón era como el mate. Digo, así como la gente tomaba mate, la gente tocaba la guitarra y el bandoneón. Más difícilmente el violín y el piano. En las clases humildes, sociales a las que yo pertenezco, el bandoneón era un instrumento frecuente, que lo tocaba el carnicero, el zapatero, el médico de la esquina cantaba. Entonces toda la comunidad se involucraba en una música que le era propia, que le era natural.
De manera que tropezarme con un instrumento como el bandoneón tampoco fue un gran hecho. Era natural que así ocurriera. Quizás otros hechos de mayor significación fueron que quedé atraído por esa sonoridad y que mis viejos con el tiempo, en poco tiempo, decidieron alentar esto o encauzar estos deseos o esta intención que yo empezaba a manifestar y me mandaron a estudiar música, como en esa época se estudiaba, siempre mal, ¿no? Nunca la música se estudia bien. Es más, no sé si la música debería estudiarse, ¿no? Yo creo que son de esas cosas que se aprenden o no se aprenden. Pero bueno, hicieron el esfuerzo y sumaron a su presupuesto mensual las clases de este maestro, que era un maestro de barrio. No es que fui al Conservatorio de París, ni me mandaron a... fui a un maestro de barrio que el pobre hizo lo que pudo, más deshizo que hizo. Yo siempre pienso que uno termina siendo músico a pesar de los maestros, ¿no? A pesar de los libros, sí. Y bueno, el pobre hombre tenía la mejor intención, supongo, y sus gruesos bigotes y enormes anteojos y una calva importante, y pretendía que yo estudiara estas cosas horripilantes que ya todo el mundo sabe, que son el solfeo y la teoría de la música y las escalas y los arpegios. No es que esté diciéndote esto desalentando al que vaya a estudiar música, eso tal vez haya que hacerlo, pero eso no es la música, sin duda eso es otra cosa. Yo no fui un buen estudiante, la verdad, porque esas cosas no me gustaba hacer. Yo ya tocaba de manera intuitiva en el patio de mi casa, después de manosear mucho tiempo el instrumento, tocaba esas músicas que me gustaban, desde Palomita Blanca hasta Merceditas. Entonces, posponer eso por la lección número 7 del solfeo no era un buen negocio. No era un buen estudiante y yo lo vivía ya a esa corta edad con una cierta culpa, porque me daba cuenta, Rodolfo, que mis viejos habían hecho un gran esfuerzo hacían un gran esfuerzo para que yo fuese a hacer esas clases. Y yo no me daba cuenta que no era consecuente con eso, que no estudiaba, era más fuerte que yo. Hay una anécdota que no sé si da como para que contártela, pero... Sí. ¿Sí? Este maestro me prohibía tocar tangos, música. Él solo me alentaba para que me instruía para que yo hiciera esa cosa insalubre que son los ejercicios técnicos y me sometiera a esa rigurosidad. Yo no hacía eso y en casa tocaba estas músicas con las que tanto disfrutaba y sigo disfrutando ahora. Y un día, caminando por el barrio con mi madre, nos encontramos con el maestro y yo quedé muy temeroso de que hubiera algún comentario al respecto y evidentemente empezó el comentario. Después del saludo, mi madre le hace la pregunta, ¿cómo anda el nene? Y el hombre me mira serio y tal vez en un gesto de no mandarme a la hoguera, le comenta a mi madre que bueno, que ando un poco perezoso, un poco lento, pero que confía que con el tiempo tal vez me encauce. Y mi madre ingenuamente, para contrarrestar eso que no lo sintió como una buena respuesta, le dijo ingenuamente, pero usted no sabe cuántos tangos toca en casa, ¿no? Y bueno, nada. Marche preso, arrégleme de sargento. Sí, claro, pero yo siempre digo lo mismo, cada vez que toco la música que toco, recuerdo esa cosa y creo que gracias a esos tangos que empecé a tocar desde muy chico, es que puedo hacer lo que hago, ¿no? ¿Y de dónde lo escuchaba? ¿De la radio? Sí, la única fuente de información, yo te hablo vengo de un mundo muy distinto al que soy, y la radio era la única posibilidad de información, las 3 o 4 emisoras que había, que se encargaban de tener pródigos programas de tango, ¿no? Tango y folclore también. Y entonces esa música nos acompañaba en la cena, a la tarde cuando hacía las tareas del colegio. Y que yo tocara Palomita Blanca no era una cosa extraordinaria, era casi natural, ¿no? Yo siempre me sorprende cuando la gente que se sorprende
y me pregunta, ¿y cómo usted eligió el bandoneón? Eso sería como preguntarle al pez cómo se le ocurrió elegir el agua para vivir. No la eligió, es un modo de vida, es un medio, es su naturaleza. No podría no vivir sin el agua, yo no podría vivir sin esta música. Digo, no se me ocurre hacer otra cosa. Intento hacerlo lo mejor que puedo y bueno. ¿Y qué es el bandoneón? ¿Qué colores, qué sonoridad, como dice usted? ¿Qué nivel de emoción le provoca? ¿Qué es magia? el bandoneón? Esa es una pregunta casi existencial, Rodolfo. El bandoneón no sé para otros. Para mí, es mi mejor amigo, mi confidente. Es como un hermano fraterno a quien puedo comentarle todas mis dudas, que siempre hay, con quien discuto mucho, a veces me enojo, muchas veces estoy en desacuerdo con lo que me dice, pero finalmente entiendo que su manera de pensar las cosas, el bandoneón, es la verdadera. Y entonces le hago caso. Quizás no se equivoque él. Yo a veces me suelo equivocar, pero él no. Es como un confidente, es como un compañero. A donde voy yo estará él siempre, ¿no? Me permite, es como una segunda voz, o una primera tal vez. Me permite decir lo que mi voz no puede decir tal vez. Es un ser que yo lo siento como vivo. Funciona con el aire. El aire es lo más parecido al alma. Tiene temperatura, tiene olor, tiene peso, tiene hasta sabor incluso. Se mueve, es el único instrumento que se mueve. De manera que llevarlo conmigo es como llevar otro ser vivo con el cual establezco una relación muy, muy particular. Esto que digo parece ser muy poético, muy romántico y hasta incluso ingenuo o fuera de lugar, pero así es, la verdad, es mi relación con... No es un objeto más. Jamás podría vender un bandoneón. Podría comprarlo, pero no podría venderlo. Intento repararlo, restaurarlo, acariciarlo, hacerlo siempre mío, ¿sabes? Porque es una parte mía. Llega un momento en la vida en que son de esas pocas cosas que son con las que uno verdaderamente establece una relación franca y verdadera. Todo lo demás es como superable, pero el instrumento es casi mi esencia, te diría. Y además a través de ese instrumento me viene toda una información histórica, que es esta música a la que me dedico, ¿no? Bueno, fidelidad anda por ahí. Sí, sí, sí. Es curiosa la manera como un objeto aparentemente inerte tiene una significación en un... Pero estamos hablando con esta connotación existencial, pero estamos hablando de arte, de la magia del arte, de la sensibilidad, de otra dimensión, de la poesía también, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de una manera de ver las cosas que no son la cotidianeidad. Cuando yo toco, en realidad, es como que opino sobre las cosas. Cuando organizo alguna melodía, la gente le llama composición, bueno, como quiera llamarle. Cuando organizo una idea, en realidad es una opinión que tengo sobre las cosas. Quizás sea mi manera de hablar. Entonces, lo artístico pasa a ser como una especie de actitud cotidiana, de cómo uno ve las cosas, cómo uno ve el mundo, cómo reacciona uno frente a eso. Claro, uno al hacerlo con un material evanescente como la música, que entra en la categoría de lo artístico. Seguramente es artístico, sí, pero en mi caso, yo no sé si pienso que le estoy haciendo algo artístico, creo que estoy haciendo algo, estoy como involucrándome en una opinión, ¿no? Esto mismo que está ocurriendo entre vos y yo, esta charla, podría ser una música. Podría ser una música, podría ser una poesía, podría ser una pintura de pronto, ¿no? Esta manera de, cuando se establece una comunicación, en realidad la comunicación se establece no solamente porque estamos de acuerdo con un código,
Y yo digo 2 más 2 es 4 y vos me decís, efectivamente. No. Se establece porque lo que uno dice cargado de una emoción, el otro la recibe como tal. ¿No es eso lo artístico? Digo, podríamos estar hablando de otras cosas y podría ser nuestra charla artística o no. Así como hay hechos musicales que no son artísticos también. Son cargados de información, ¿no? Lo artístico pertenece a una dimensión muy particular. 3 bloques de 15 minutos y tenemos la sensación de que vamos a quedarnos muy cortos. Rodolfo Mederos enaltece la cucha televisiva del Bobby de Cuidado con el Perro hoy. Ya volvemos. Tendríamos que haber grabado todo lo que habló Rodolfo Mederos en el corte, con un sabor, con una profundidad. ¿Se molesta si lo toreo para plantear este tema? Usted hablaba de esta dificultad de enseñar música, con una traducción Podés torpe. tutearme, ¿Ah? Podés tutearme, que es más lindo. ¿Cómo resolvés entonces este asunto de ser docente, de enseñar música? Sí, muchas veces me planteo, Rodolfo, cuál es el papel de uno ahí en la vida de un estudiante que por otra parte pone mucha expectativa en el maestro, muchas veces más de la que debería. El maestro tiene la palabra santa, lo cual no es así. En realidad yo lo que intento es acompañar, te decía hoy, acompañar al que estudia en un camino que está muy lleno de malezas y de espinas. No es un camino simple, no es sentarse y comprarse un instrumento y empezar a tocar maravillosas cosas. Está lleno de problemáticas, no solamente técnicas propias de que no me sale esto, no me sale aquello, cómo será esto, qué feo que me sale este fraseo, estas cosas, digamos, si querés, vistas desde lo técnico. Pero están los otros fantasmas, ¿no? ¿Serviré? La naturaleza me habrá dado esas dotes que la gente dice, este sirve y este no sirve. ¿Alguien puede decir que este sirve y este no sirve? ¿Qué es servir en la música? ¿Qué sería ser buen músico? ¿Ganar dinero? ¿Vender muchos discos? ¿Tener muchas chicas fanáticas? ¿O qué? Y ese o qué abre otra puerta, otra gran compuerta de preguntas. Trascenderé, el deseo de la gloria también. Eso acompaña al músico y a todo el que se expone socialmente, todo el que sube a un escenario, sea vendedor de mercachifles, político o disertante o lo que fuere, todo el que se expone tiene una cuota necesita una valoración, necesita ser valorizado. Por eso se expone y quiere que lo aplaudan, ¿no? En algún punto, no quiero hacer de esta charla, de este momento, darle un toque de psicoanalismo barato, ¿no? De psicoanálisis barato. Pero digo, subirse a recibir aplausos, por eso que aprendí a hacer, y que los demás aparentemente no pueden, por eso aplauden y pagan la entrada, pone las cosas en una situación desnivelada. Yo soy el artista y fíjense ustedes que tendrán que aplaudirme después, qué bien que lo hago. Eso por un lado, nadie escapa a eso. Quizás yo también tenga un poco de eso, o bastante, no lo sé. Pero en definitiva, ¿por qué uno hace lo que hace? Y esa es una pregunta existencial un poco más inquietante. La mayoría de los jóvenes intentan avanzar sobre esas dificultades técnicas, que no me sale esto, que no me sale aquello, intentando, yo busco que ellos oigan cada vez más. El mecanismo de la audición no es un mecanismo privilegiado en esta sociedad donde todo va tan rápido y donde casi no se oye nada, ¿no? La sociedad actual no tiene música, tiene ruido. Entonces intento que ellos reflexionen, se detengan un poco y que vean que en la pradera, además de pasto, hay un paisaje, ¿no? Que en una partitura, además de notas, hay otra cosa. Ahí está ese otro paisaje que hay que descubrir. Hacer una foto no es necesariamente tener la capacidad de tomar eso que vi. Hacer una pintura no
no implica, uno puede reproducir mecánicamente cosas. Tomar esa esencia que siempre es como evanescente, que uno no la puede guardar ni siquiera en un disco. El disco tiene una pretensión de que ha encerrado la música. Mentira, es un recipiente de elementos técnicos. Un disco sería como una especie de DNI, como una especie de documento, de documento. La música es cuando está viva, cuando ocurre vivamente, ¿no? Cuando se manifiesta verdaderamente, ocurre cuando el músico la toca. Todo esto, el estudiante que no ha advertido esto y que cree que la música es tocar muchas notas, para lo cual también hay que hacer un gran esfuerzo, requiere de una compañía. Tal vez la compañía que yo puedo ofrecerle, acompañada de consejos, que no sé si son consejos, en todo caso son comentarios de mi propia experiencia. Las experiencias no son transferibles. Lo que me pasó a mí quizás no le pase a él, pero puede advertirle de ciertos lugares del camino. A veces son lugares bastante parecidos. A mí también me pasó. Mirá, a mí me pasaba esto, yo me encontré con esta dificultad, yo pude resolverla de esta manera, fíjate vos si podrás de esta o de otras. Y juntos es ir encontrando, buscando maneras para él. No hay una manera única para todos. No todos los estudiantes pueden resolver la misma dificultad de la misma manera. Lo que es una dificultad para uno quizás no lo sea para el otro. Lo que oye uno no oye el otro. Lo que entiende alguien no lo entiende el otro. Como lo entiende uno, quizás no, de esa manera el otro no lo entienda. Entonces hay que tener como una enorme paciencia, un gran amor y un gran respeto por esa persona que está ahí intentando abrirse paso en una selva muy llena de dificultades, para poder algún día intentar lograr sacar esa melodía y poder poner esa escena, esa escenografía ahí, ¿no? Es muy enriquecedor y muy estimulante este asunto. A veces me siento como un enfermero, ¿no? Que aproxima el remedio, pero no lo cura, lo acompaña, ¿no? Lo acaricia tal vez cuando tiene dolor. Sería una cosa algo medio metafórico lo que dije, ¿no? Pero es mejorador para mí porque el que está acostumbrado, como es mi caso, a subir escenarios y a recibir aplausos y lisonjas, cuando llegué a este programa vos has sido muy halagador con los comentarios que has hecho, digamos, y uno empieza como a acostumbrarse a eso y le parece que el mundo es así y que uno vino a este mundo para recibir lisonjas y para que lo escuchen y para que lo aplaudan. Y resulta que no es tan así. Qué suerte que uno tenga esa virtud o que uno despierte en otros estos sentimientos, pero no siempre es tan así. Y en todo caso, si así fuere, no debería uno tener eso como un elemento de valor. Eso es algo que la vida me dio, maravilloso. Pero uno tiene que seguir permanentemente enriqueciéndose y alimentándose de cosas. Escuchar al otro, como en el caso del estudiante, hace que el otro, que ya los demás no me escuchen a mí. Uno tiene que parar, bajarse del escenario, de ese escenario simbólico, bajarse del escenario, quedarse en silencio y escuchar al estudiante. Y escucharlo no solamente cuando está tocando, escuchándolo cuando el estudiante comenta cosas. No me sale esto, quisiera esto, ¿qué te parece esto? Y podré esto. Y todas estas cosas a uno lo mantienen en silencio y recibiéndolo del otro. Esto mejora la condición cuando uno sube al escenario y siente que todos deben a uno escucharlo, ¿no? Sí, como un mecanismo de compensación. A mí me mejora mucho. Pegando un saltito, Rodolfo, ¿alguna vez le dijiste una frase, digamos, temeraria, inquietante, ruptural? El tango no existe. ¿Cómo? ¿Qué quisiste decir con eso? ¿O qué dijiste? Bueno, necesitaríamos bastante tiempo, pero bueno. El tango es un acontecimiento histórico, artístico, que pertenece a una cultura. La cultura no es cantidad de información. Haber hecho la universidad no lo transforma a uno en más culto. La cultura son usos y costumbres de un pueblo, maneras de ser. No importa el grado de información que se tenga. El zapatero de la esquina puede tener mucha cultura y tal vez el médico de la otra esquina tal vez no tanta. La cultura suele también enajenarse. Uno adopta culturas ajenas, culturas
extrañas, por esa desvalorización que tiene uno de la propia cultura. Eso se llama enajenación de la cultura, hacerse ajeno a la propia cultura y pensar que si está hecho en París es mejor. Si viene de Alemania, sin dudamente es mejor. Si le pongo un título en inglés, y suena mejor, ¿no? Y si toco música anglosajona, y mejor. Digo, todo eso son signos claros de un servilismo imitativo que no conduce a nada, conduce a la anulación de la persona. Por lo tanto, la cultura son usos y costumbres, eso que nunca deberemos dejar de olvidar y que en esta época de la globalización se esfuma y se desvanece. Y ya las culturas pasan a ser como algo del pasado, algo casi para frecuentar como si fuese un museo. Mirá lo que hacía la gente de los años 40, mirá lo que escuchaba, lo que comía, cómo se vestía. Porque hoy es como todo es un gran shopping y todo luce igual, ya se van perdiendo esos rasgos. El tango también. El tango como elemento propio que identifica una manera de ser, ya no lo es. Hoy la gente no escucha esa música. El tango que existió en el patio de la casa y que los fines de semana y quizás todos los días se escuchaba, pero que los fines de semana en los patios de las casas, no de una, de muchas casas de los barrios, se armaban las milongas. Hoy es lo que copó eso es la cumbia o el rock, ni siquiera el rock, la cumbia. Entonces, el tango pasó a ser como un objeto de culto, de consumo exquisito, que lo puede bailar Julio Boca en el Colón, o lo tocará Mederos con la Sinfónica. Pero el tango como hecho vital, cotidiano, de mugre, de calle, de patio, de tierra y de la gente joven, ya no lo es. Lo es como algo específico y que retracta otra época. En realidad tampoco el tango refleja la realidad actual, reflejó una realidad. Y ¿sabes qué, Rodolfo? No tiene por qué reflejarla. Analicemos lo siguiente. Cualquier movimiento artístico, cualquiera, en la pintura, en la música, y no solamente artístico, cualquier movimiento, la actividad del ser humano en este planeta va generando cosas. En el caso de la música, va generando estilos musicales. Entonces, en un momento, ahora voy a hablar de la música centroeuropea, porque es la que siempre se pone como ejemplo. El barroco existió en un periodo. Luego se desgastó, se consumió, dio todo lo que tenía que dar y pasó a otra etapa que fue el clasicismo. El clasicismo se impregnó de eso, siempre cuando comienza algo hay elementos que justifican el por qué nace algo. Nace, se evoluciona, llega a una cúspide, hace una meseta y luego decae. Hay un momento de transición donde no se sabe bien si es lo que era y va a ser lo que va a venir que no se sabe qué es, y los hijos de, ¿no? Y luego inicia otra etapa, el romanticismo. Y así cada etapa va cumpliendo su ciclo y va terminando. ¿Por qué el tango tiene que ser eterno? ¿Por qué le reclamamos eternidad a algo que no debiera tenerla? El tango dio lo que dio y lo dio de manera maravillosa, te diría como ninguna música. Pienso que debe ser, y no lo digo como tanguero, quizás la mejor música del mundo. La música más profunda, más compleja y también popular. No ahora, cuando lo fue. Pero agotó su periodo. Ahora lo que es son imitaciones, en el mejor de los casos, con respeto, pero son imitaciones. Ya no hay nada más nuevo. ¿Por qué? Porque se está necesitando otra cosa que no viene. No viene porque la sociedad no lo provee. Los músicos no son seres que se recluyen en un limbo, cierran todo y componen su música. En realidad el músico es alguien que tiene unas antenas un poco más abiertas, más perceptibles y que huele, ve, oye cosas y las transforma en poesía, en pintura, en música, lo que fuere. Cuando Anselmo Aieta hace Palomita Blanca ya existía en toda la gente. Cuando Aníbal Troilo compone Romance de Barrio, esa música existía. Él la pone y la corporiza en eso, pero ya existía. Cuando Homero Mansi habla de lo que habla, esas cosas de las que habla existían. No eran inventos fantasmagóricos de alguien ebrio. Veía la realidad y lo ponía en poesía. Los músicos oían esas músicas, se entiende lo que estoy diciendo, lo oían de una manera. Es como que yo ahora estoy oyendo una música. Este espacio que tenemos vos y yo ahora podría tener una música. Yo, conocedor de una técnica, podría musicalizar este momento, como se hace la música de una película, por ejemplo.
en el primer caso de una manera más intensa, ¿no? Entonces digo, hoy la sociedad no provee esos elementos para que los músicos hagan lo que tienen que hacer. Hoy lo que se provee es algo absolutamente fatuo, en pos de una velocidad que nunca entenderé. Todo tiene que tener más gigas, más velocidad. Si tu internet es un poco lenta, fuiste. Sí, velocidad que no entiendo. Atahualpa una vez dijo una cosa cuando hizo un viaje en avión, y cuando llegó al lugar donde tenía que actuar, los integrantes de la comisión los saludaron y le dijeron, ¿qué tal, Donata? ¿Viajó bien? Sí, sí, viajé muy bien, dice, la verdad. Es un viaje muy, te traen café, te traen galletitas y cosas. Y vio que rápido que es, le dijo a alguien. Sí, es cierto, es rápido. Dice, venir en una hora, no sé a dónde habrá ido, pongamos, ¿no? Pero ¿sabe qué? Le dijo Donata. El que vino en una hora es el cuerpo. El alma vino a pie. Y yo creo que sí. Yo creo que hay cosas que no pueden acelerarse. Y el tango no es producto de la aceleración, es producto de una realidad que ya es distinta. En este sentido digo, el tango terminó siendo un libro con todos los secretos, las maravillas que está ahí. Es posible consultarlo, sí. A veces está en versiones sinfónicas, a veces está en versiones... Está ahí, pero no está vivo. Está la esencia, está eso que fue. Como Beethoven, como Bach, como Mozart, como todo eso, como un Rembrandt. Nadie puede decir a ver, esas maneras artísticas hoy ya no existen. Uno puede verlas, y uno va al museo y mira una pintura de aquella del Renacimiento y se estremece. Pero sabe que eso no lo representa, no es hoy eso. Y nadie que quiera pintar, salvo como ejercicio, imitando a eso, va a hacer algo como eso, porque sería fatuo. Bueno, hoy lo que ocurre es la imitación acartonada para un turismo un poco desprevenido que lo que quiere consumir son unas boleadoras y alguien que baila de manera como Valentino, que nadie sabía nada de tango, y tocar algo medio rápido, y eso es el tango hoy. Romina, te odio. Bueno, nos hace así. Escucharíamos a Rodolfo Medero 43 programas seguidos. Quédate con nosotros. Me parece que estás disfrutando de esta charla de este encuentro como lo estamos haciendo nosotros. No te vayas. A orillas de la medianoche. Cuidado con el perro. Nuestro espacio. Nuestro tiempo. Bien, la última parte de nuestro programa de hoy con Rodolfo Mederos. Vamos a gambetear cursilerías, pero yo confieso estar muy sensible, muy emocionado, y más con estos temas, el tango, la memoria colectiva de los argentinos. Se cruzan Yupanqui, 400.000 imágenes que entroncan con nuestros modos de ser, con nuestra idiosincrasia. Algo del turismo. Ayúdame un poco, Rodolfo, y voy a ser indiscreto y voy a dar un ejemplo concreto. Hace poco fui al Viejo Almacén y hay un show ahí aceitado hiper profesionalmente y los bailarines son excelentes. Y la molestia con la que salí contradictoriamente fue con los bailarines justamente, porque revoleaban las piernas por acá, porque hacían contorsiones por allá, y yo que ni siquiera toco de oído, digo, esto no es tango. Acá viene Edmundo Rivero, sobreactúo, viene Edmundo Rivero y los muele a patada, los echa a todos. Medio que adrede traigo este recuerdo para ver qué pasa con este matiz for export de este asunto del tango, comillas o sin comillas. Equivocaste el lugar ese día. Sí, claro, digamos,
El mundo tiene esa característica, el ser humano tiene la característica de convertir en mercancía todo, los afectos, las emociones, lo artístico, lo genuino. Lo convierte en mercancía, lo vende, lo empaqueta, lo titula, lo vende, lo replica. ¿De qué lado está uno? Sería la pregunta. ¿Qué prefiere hacer? ¿Cuándo se da cuenta que eso es una manipulación insalubre de un grupo de ineptos? Salvo ineptos para otras cosas de la vida, aptos para eso, ¿no? La contaminación ambiental también implica una contaminación en este sentido. No solamente se derriten los polos y los hielos, y no solamente mueren los animales y toda esta cosa que los ecologistas se pelean, también se mueren las culturas, también se muere la especie sensible, y todo se empaqueta y se vende por kilo. El tango es un elemento vendible porque encierra toda esa cosa curiosa, mágica y misteriosa con la que los ajenos al tango, que hoy son la mayoría del mundo, descubren. Entonces, alguien hábil para el negocio lo vende como algo mágico, ¿no? Como quien vende, como quien saca palomas de una galera. Pero eso no es lo auténtico, no hay que confundir eso, ¿no? ¿Y lo auténtico dónde lo encontramos? Vamos de cualquier provincia argentina a Buenos Aires Yo estoy muy peleado con esta época. La verdad es que pertenezco a una generación devastada. Los jóvenes pertenecen a la generación globalizada y yo a una generación devastada. Si me preguntás por lo auténtico, como alguien los otros días me preguntó, ¿y dónde está, cuál es para usted el tango moderno? Y yo le dije, bueno, Anselmo Aieta, Osvaldo Pugliese, Aníbal Troilo, esa es la modernidad. Nada hay después de ellos. Ya nada me emociona, lo cual te lo digo con mucha tristeza, porque si bien tengo unos cuantos años, me gustaría combinar con mi mujer, con un amigo, con mi hijo, ir a ver a alguien que me estimule, que me dé nuevas ideas para seguir haciendo cosas. Pero cuando quiero nuevas ideas tengo que volver a escuchar del 50 para atrás. Entonces, a tu pregunta, ¿dónde está lo bueno? Ahí está lo bueno. En ese pasado, y parece con esto que digo que soy una especie de recalcitrante, ¿cómo sería la palabra? Que no admite virtudes en las nuevas generaciones. La verdad es que estoy esperando que me las demuestren, ¿no? Hasta ahora, por lo que oigo y por lo que veo, nada me hace pensar que el hombre haya encontrado un destino hacia la sensibilidad. Hay como muecas, como gestos desesperados, como manotazos de casi digamos, ¿cómo es la palabra que no me viene ahora? Como que quien come carroña, ¿no? Tomo de algo que quedó en el pasado y lo visto con algunas lentejuelas y digo que esto es el tango moderno, por ejemplo, o cualquier otra cosa, ¿no? Pero esto no es un fenómeno del tango, Rodolfo, ¿eh? Esto pasa con la bossa nova, con el jazz, con el flamenco, con todas las músicas. En general, la crisis, yo creo que la sociedad está en crisis. Crisis de creatividad sensible, de creatividad artística. La sociedad mundial. Sí, absolutamente. El planeta está atravesando un momento de mucha conflictividad, donde pareciera que lo único que se impone y hacia donde nos quiere llevar es esa globalización tecnocrática, donde lo que es más importante es un teléfono inteligente. No que el hombre sea inteligente. El teléfono tiene que ser inteligente. El teléfono decidiría por vos. Entonces, y todo tiende a un autismo. Yo veo a los pibes jóvenes con los auriculares que van en el ómnibus y que en vez de ver la realidad, lo que es un ómnibus, lo que es la calle, están chateando con su teléfono o escuchando esas cosas que no quisiera saber qué son. Pero bueno, esto pareciera ser un poco tendencioso lo que digo, ¿no? Pero ya no hay mucha gente que se siente en una plaza y contemple algo, ver a la otra gente pasar. Uno dice esto y dice, pero este tipo está loco, ¿qué me está diciendo?
no tengo tiempo para eso, ¿no? Todo corre a una velocidad muy desesperada, muy, no sé bien hacia dónde. Y el hombre quedó apresado en una tecnología. Los estudiantes que vienen a casa ya conocen mi estilo y dejan el teléfono celular en la entrada. Pero al principio el que no sabe viene y está atendiendo llamados mientras hacemos la clase. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Es como que estamos hablando vos y yo y de pronto alguien viene y interrumpe y entonces te obliga a contestar. No es una conversación, eso es un enchastre. No hay... Y con todo ese enfoque, esa foto, vos, ¿en qué te refugiás o cómo contraatacás? Oh, qué gran pregunta, Rodolfo. En principio, intentando no sucumbir a esto que es feroz, porque el sistema te tritura y te come, y te castiga. Si no estás a la altura, te castiga, ¿no? Yo la verdad es que no sé cómo logro subsistir, seguramente porque he logrado un grupo de amigos entre los músicos y mis colaboradores y gente que me quiere, y entre todos intentamos aprovechar los descuidos que el sistema puede tener y abrir una brecha. Siempre avanzo con dignidad y con lo que yo creo que debo hacer en cada momento. Jamás me sedujo la moda, la modernidad o ninguna de estas cantos de sirena que no conducen a ningún lado, ¿no? Que son cosas muy seductoras. Este es más moderno que este y pareciera que entonces si es más moderno es mejor. Y yo nunca entendí eso de la modernidad, no sé por qué es mejor. Además no sé bien en dónde radica lo moderno, ¿no? ¿Qué significa ser moderno? Ser distinto. Y lo distinto necesariamente es mejor. Puede serlo, pero digo, necesariamente tiene que ser mejor. Por suerte mi sensibilidad pudo captar estas maneras de pensar y soy coherente cuando toco, cuando escribo, cuando estoy con los estudiantes, cuando estoy con mi hijo, con mi mujer, con vos ahora. Digo lo que siento y no pretendo con esta charla conseguir más audiencia ni vender más discos. Digo, es lo que pienso. Y si estoy equivocado, estoy esperando con mucho deseo que alguien me demuestre otras verdades. Mientras tanto, sigo creyendo que es así como tengo que operar, y así opero. Me acuerdo, charlamos hace como 20 años o más en una radio mendocina, y tengo un recuerdo así medio en la nebulosa, respecto de Pugliese. Yo ni siquiera toco de oído en música, pero intuitivamente recuerdo algo así como que la estructura musical, el juego melódico, lo hago muy torpe. ¿No? ¿Qué tenía Pugliese? Y tenía todo, yo creo, ¿no? Todo para hacer eso que hizo. Tenía la gran sabiduría de... A ver, ¿qué es hacer música? Uno puede reproducir música hecha, escrita, como quien va a un restaurante y come la comida que alguien hizo. Se fija en el menú y dice, quiero tal cosa. Entonces busco una partitura y digo, voy a tocar tal cosa y la hago con cierta elegancia, con más aciertos o menos aciertos, pero eso. Otra cosa es llenar un papel que está vacío. Osvaldo es de las dos cosas. Llenar un papel que está vacío es tener una opinión de las cosas. Y eso no es tan simple, porque la música a veces se organiza de manera, volvemos a lo mismo que en un momento hablamos ya, ¿desde dónde uno organiza la música? Desde la expectativa de, mirá qué moderno que soy, mirá qué difícil que escribo, como si fuese una ventaja, ¿no? Mirá qué original que es esto. Desde mostrar cómo son mis poderes respecto de otros, ¿no? A veces hay como una especie de competitividad desgastante y muy esterilizante, y que lo pone en una orfandad terrible a ese músico. Yo lo veo permanentemente, es una especie de competencia inútil, estéril. Osvaldo creo que tenía la luz para iluminar esto que debía ser tomado y puesto en ese lugar, y que debería durar tanto, ni más ni menos. La música es un acontecimiento que ocurre en el tiempo, es un fenómeno temporal, no es como una pintura que está hecha y uno se puede tomar tiempo en mirarla, pero está hecha.
de punta a punta, del principio a final, con todos sus detalles. La música no está hecha, se va haciendo, se va construyendo a medida que va transcurriendo el tiempo. El hombre necesita almacenar en su memoria lo que pasó, empezar a entender o a presumir lo que va a pasar, que está ocurriendo en este momento, lo que puede ocurrir después. Si hubo un solo de violín, probablemente haya un solo de bandoneón. Digo, te estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Y al final recompone todo eso en su cabeza de manera inconsciente. No es que tenga que tener conocimientos de armonía y composición. De manera inconsciente recompone eso y en una mezcla de sentimentalismos que le ha producido, de hechos que le han producido un efecto en la sensación, en la emoción, y algo que pueda razonar, y entonces dice, es una buena obra, qué bueno, o no me gustó tanto, o esto no lo entendí. Ese hecho que va ocurriendo en el tiempo no es como una línea y que no se transforma. Es algo que va permanentemente metamorfoseándose, va transformándose. Esa melodía en el compás 2 no es igual que en el compás 1. Y en el compás 3 no es lo mismo que en el compás 2 y 1. Y en el compás 4, pues es posible que algo de esto ocurra más adelante, lo cual le dará cierta coherencia, pero digo, es todo como un acontecimiento que va transformándose. A veces de manera abrupta, a veces de manera sutil, casi a veces imperceptible, y uno se encuentra que el final es tan distinto a esto y no me di cuenta cómo llegamos a eso, y otras veces de manera más abrupta. La duración de esos cambios, la naturaleza de esos cambios, la intensidad de esos cambios, deberá tener siempre una medida apropiada. Si es muy largo o si es muy corto, si es muy así o muy asá, queda como fuera de contexto. Creo que Osvaldo lo que supo hacer, los grandes músicos lo que saben hacer, es encontrar las proporciones, como una pintura. No demasiado rojo, no demasiado azul, y el azul acá y el rojo allá. Estoy diciendo cualquier cosa porque no sé de esto, pero estoy diciendo, es como componer una arquitectura que en este caso es sonora y que va trabajando con principios de cantidad. Son cantidades de cosas. ¿Cuánto de un solo de violín? ¿2 compases o 14? ¿Acá o más arriba? Y lo que sigue, ¿qué es? ¿Es tumultuoso o es calmo? ¿Cuánto de calmo? Pero, ¿y de qué manera esa calma? Y las armonías, ¿cómo son? Digamos, todos los elementos que dispone el músico los va administrando, en el mejor de los casos, de la manera más adecuada. Eso sería lo artístico, eso es lo que tenía don Osvaldo. Eso es lo que yo creo haber aprendido en alguna medida de él. Y lo que aprendí de don Aníbal Troilo, que es otro músico que creo que debemos citar, es todo eso mismo, pero con el principio de la economía musical. Él nos enseñó a que esto es bueno, no porque rebalse, sino porque tiene menos. El sentido de que tiene que sonar mejor cuanto menos tenga. Aquello de que una música no es buena porque tenga mucho, sino porque utiliza poco. Sí, Bertolucci, menos es más. Exactamente. El principio de la economía musical en Aníbal Troilo para mí ha sido fundamental y fundante en mis trabajos. Yo cada vez que tengo más años y cuando se me ocurre un tema, una música, un asunto le llamo yo, un motivo, una estructura breve, algo que después tendrá que seguir desarrollándose, más de una vez, si tenía 10 notas, probablemente con 8 alcance. ¿Por qué no con 6? Muchas veces me doy cuenta que se reduce a más de la mitad de eso que era más verborrágico, aunque hubiera estado bien hecho, si estaba de más, ya no estaba tan bien hecho. El descubrir eso, el poder detectar eso en el momento justo, eso es la inspiración. Lo detectaste. En otro momento quizás no lo detectás. Y ese detectar implica una pelea con el ego. Pero esta variación que hice es muy linda. Y este acorde que descubrí es maravilloso. Los estudiantes van a decir, qué bárbaro, maestro, qué buena es su música. Claro, y que el público va a aplaudir, va a decir, qué bárbaro, maestro, cómo toca las variaciones de rápido, suponiendo que eso sea bueno, ¿no? Poder en la soledad del que escribe, que es la misma del estudiante cuando estudia, por eso compartimos ese momento. En esa soledad poder decir, esto no va, aunque es bueno. Tengo 2 anillos maravillosos, pero los 2 no, me pongo uno, o quizás ninguno. Y son unas joyas, sí, pero no van en esta mano.
Poder detectar que eso que a lo mejor ese pasaje que es muy bueno, esa armonía que es fantástica, esa variación que es maravillosa, esa melodía que es inigualable, no van en este momento, en este contexto, y a lo mejor no van nunca en ese arreglo, y tienen que ir al tacho de basura. Eso es de un momento tan intenso y tan desolador, porque es como cortarse un dedo. Es como eso que uno pudo crear y que en definitiva lo alienta y que uno dice, qué lindo que me salió esto. Y al día siguiente dice, sí, es muy lindo, pero no tiene mucho que ver con esto. Primero el darse cuenta y después el tomar la determinación de tomar la goma, que es un bisturí, y decir, esto no va. Eso es maravilloso. Eso nos legó Troilo. Claro, que usaba muy bien la goma de burlar. Bueno, el honor de haber recibido en nuestro programa a Rodolfo Medero, un músico popular argentino que enorgullece la cultura de nuestro país y nos regala, realmente estamos torpemente, por eso de estas torpezas y estas vacilaciones, porque una cuestión de sensibilidad y de emoción. Escucharlo a Rodolfo Mederos aquí a medio metro, 1,5 metros,